Gracias, Marian, por las hermosas canciones que nos has traído, este inicio de reunión, y esta canción última que elegías para cantar, realmente cómo nos habla de la gracia de Dios, ¿no? De cómo encuentra a la oveja que estaba perdida, y la sana, la cura, y seguramente refleja la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Y así que bueno, gracias Marian, realmente hermoso que entremos a la lectura de la palabra del Señor, con el Señor y su gracia en nuestra cabeza. Queridos hermanos, toca en esta mañana terminar con el estudio de la carta a la Odisea. Con esta séptima carta a la séptima iglesia del Asia Menor, estamos completando la segunda división del estudio del libro de Apocalipsis que estamos viendo en este año, que tiene referencia a la parte que trata las cosas que son. Capítulo 2 y 3 del Apocalipsis, las 7 cartas incluyen en esta división las cosas que fueron, las cosas que son, capítulo 2 y 3, y lo que seguirá en adelante los próximos domingos, las cosas que han de acontecer. Así que vamos a terminar con esta séptima iglesia. Y como es la última, quiero hacer un pequeño resumen introductorio. Te quiero agradecer, Diego, que estás compartiendo allí la presentación para que podamos estar viéndola. Y te voy a pedir, por favor, que avancemos con uno de estos, con el siguiente slide. El estudio lo quiero dividir en 3 partes, hermanos, para que podamos estar abordándolo juntos. En primer lugar, como un pequeño resumen, vamos a ver la geografía, como un repaso general. A mí me gusta mucho entender dónde estaban las cosas, ¿no es cierto?, y dónde están hoy. Cada uno de esos lugares que estamos estudiando, qué es de ellos en la realidad también. Después un resumen rápido de las 7 cartas, y los 3 propósitos de ellas a nivel general, y por último vamos a estar viendo entonces la carta de la Odisea en esta mañana. Avanzamos, por favor, Diego. Espero que puedan estar viendo bien ese mapa. Me gustó mucho porque muestra bien relieves y todo, y hay 7 dibujitos de iglesias, ¿no es cierto? No sé si los alcanzan a distinguir allí, pero hay 7 dibujitos de las iglesias. La iglesia de la Odisea, podemos ver lo que está allí debajo de la iglesia de Filadelfia, casi en el centro del mapa, y un poquito a la derecha de lo que es la iglesia de Éfeso. Ese es el mapa que muestra la situación geográfica en el momento en que las cartas fueron escritas. Si avanzamos un slide más, vamos a ver cómo es la región esa al día de hoy, que es la región de Turquía, ¿no es cierto? Y fíjense que hay una ciudad que se sigue llamando igual que la iglesia, puntualmente donde fue escrita la carta, que es Esmirna. Obviamente el resto lamentablemente no están, y podemos ver la capital de Turquía, de esta localidad, de este país, perdón, hoy, que es Estambul, que está allí donde está el Mar Negro. No sé si lo pueden estar ubicando en el mapa, pero allí está la capital. Y Turquía va a representar realmente según los estudios del Banco Mundial, Turquía es una nación con un gran potencial económico. Se encuentra dentro del top 15 de los países con mayor Producto Bruto Interno. Es decir, es una región que está rodeada por el Mar Negro, el Mar Egeo y el Mar Mediterráneo, y esto representa realmente cuando se tienen las naciones salidas oceánicas, y esto permite entonces el tráfico de comercio, le da mucha vida y mucha fuerza a las naciones. Y bueno, esta es la región de Turquía hoy en día. Y para hacer como si fuera un zoom para atrás y entender dónde queda bien esto, hacemos, gracias Diego, ahí podemos estar viendo cómo está la región de Turquía, dónde está ubicada la nación, dentro, bueno, de la región europea, que es donde se encuentra. Pero me llama a la reflexión lo siguiente, hermanos: pensar que en esa época había 7 iglesias a las cuales se les han escrito estas cartas, ¿no es cierto? Y hoy pensar que en este país predomina el islamismo. El cristianismo básicamente no tiene cabida en esta nación, y en algún momento hubo 7 iglesias de distintas situaciones, ¿no?, como las hemos estado estudiando, y hoy lamentablemente poco queda de ese rastro cristiano que en algún momento predominó. Esto es la situación geográfica. Ahora, hay 3 propósitos generales que tienen que ver con estas cartas, y me gusta mencionarlo, hermanos, porque
quiero tratar de buscar una aplicación bien práctica a nuestra vida, ¿no? El primer propósito de las cartas obviamente era contemporáneo, es decir, es una carta que tenía un emisor y un destinatario directo, que en este caso eran cada una de las iglesias del Asia Menor. Ahora también, Diego, por favor, en la siguiente, hay un propósito que es el compuesto, y que esto es lo que es interesante. Está escrito en la palabra de Dios porque Dios quiso que esa dirección de la carta que estaba dirigida a cada una de estas iglesias también es válida para cada uno de nosotros en esta mañana. Para cada uno de nosotros, recién decía cuando dirigía la introducción Mariano, nuestros problemas, nuestras dificultades, cada uno de nosotros está atravesando periodos distintos. La veo a Mane, que está ahí con su panza rebosante, esperando y expectante de una vida nueva que está por nacer. Hay otras personas que están con dificultades, otros que están buscando trabajo, otros que están lamentando situaciones difíciles. Aún así, queridos hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y me encanta saber que cuando abrimos la palabra de Dios, aunque la hayamos ya leído, a veces nos toca un pasaje y decimos, bueno, esto ya lo leí, pero lo leemos en la situación puntual en la que estamos atravesando hoy, y realmente es como un refresco nuevo, es como beber realmente un vaso de agua bien frío en un día caluroso. Así es la palabra de Dios, verdaderamente. Y el tercer propósito, que es el cronológico, que me gusta mucho, porque realmente podemos observar allí, está tal vez medio chiquitito el cuadro, pero podemos ver allí cómo cada una de las iglesias, según las personas que han estudiado también mucho en este tema, la relacionan con cada una de las etapas del cristianismo, desde su inicio, ¿no? Por ejemplo, la iglesia de Éfeso, cómo se la asocia obviamente con la iglesia apostólica, ¿no? La situación era justamente que el Señor había ya muerto en la cruz, resucitado, y comienza el momento apostólico. Después en la iglesia de Esmirna, y ahí podemos todos tener claro cómo comenzó el martirio contra los cristianos, contra los que seguían al Señor Jesucristo. Y recordarán que la iglesia de Esmirna es una iglesia a la cual el Señor no le hace ningún reproche, simplemente le pide que no tenga temor y que sea fiel. Realmente algo como ocurrió con los cristianos mártires de aquel entonces. Luego la iglesia de Pérgamo y la iglesia de Tiatira, cómo fueron las que se fueron alejando de esa fe que algún día defendieron, hasta dar lugar justamente a la mayor de las apostasías y herejías, y bueno, la creación de la iglesia justamente que permite cualquier tipo de adoración a cualquiera de las personas comunes y corrientes, y no solo a Dios. Después la iglesia de Sardis, en un periodo del 1500 al 1700, que es donde comienza la reforma. Y recuerden que a la iglesia de Sardis se la va a acusar de que está casi muerta, ¿no? Y si ponemos a pensar en ese periodo en donde realmente comenzó por medio de Lutero la reforma, ¿no es cierto?, encontrar que la salvación es por gracia, por medio de la fe, realmente esto avivó, esto hizo que esta iglesia casi muerta por creer en cualquier otra cosa menos en la gracia del Señor, puede tomar nuevas fuerzas. La iglesia de Filadelfia, hermosa carta que estudiamos el domingo pasado, y que justamente se la relaciona con el periodo de la iglesia del 1700 al 1900, una iglesia que tampoco tiene reproche alguno de parte del Señor, simplemente se le pide que retenga lo que tiene, y es la iglesia en la que podemos ver en ese periodo de la iglesia los grandes evangelistas, los grandes predicadores saliendo por el mundo hablando acerca del Evangelio. Ahora, nos toca lamentablemente estudiar la iglesia en la Odisea. Digo lamentablemente en el sentido de cómo esta iglesia, a diferencia de la iglesia de Filadelfia, es una iglesia que no solo que tiene muchos reproches, sino que, a diferencia de las otras 6, es la única que no tiene ningún elogio de parte del Señor. Realmente, y nos toca decir que también el periodo con el cual se la compara la iglesia en la Odisea del cristianismo es justamente el periodo actual, el periodo en donde parece ser que los cristianos hemos dejado verdaderamente al Señor de lado. Ahora, como ya lo han dicho también los hermanos que han hablado anteriormente, esto no quiere decir que hay que tomarlo literal, ¿no? No es que, sino, como bien dijimos, tanto en los propósitos compuestos como en el propósito verdaderamente contemporáneo, y cada una de estas cartas fue escrita en una iglesia,
pero que también es bien válida para cada uno de nosotros hoy, cada una de ellas. Avanzamos, digo, entonces y nos metemos de lleno en la carta en la Odisea. Pueden leer en la palabra del Señor, por favor, si me acompañan en Apocalipsis capítulo 3. Vamos a leer el texto de la carta. Para los que no tengan una Biblia a mano y a lo mejor tengan mejor vista que yo, la pueden ver desde allí de la computadora, y si no, sería lindo que podamos compartir a través de la palabra de Dios una lectura de esta carta. Así que leemos con atención la palabra del Señor. Dice así, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabe que tú eres pobre, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En primer lugar, versículo 14, fíjense que dice, bueno, justamente, ¿no es cierto? Dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. Hermanos, para dar un pequeño antecedente histórico, económico y la particularidad de esta iglesia, esta ciudad de la Odisea fue fundada por Antíoco II en el año 260 aproximadamente antes de Cristo. El nombre de esta ciudad lo puso en honor al nombre de su esposa, y este rey había colocado esta ciudad y fundado esta ciudad como una frontera para proteger la zona norte de su reino. Ahora, desde lo económico, es llamativo que es una de las ciudades más ricas, es decir, es una de las iglesias fundadas en una de las ciudades más ricas de ese momento. Tenía un gran poder económico, tenía una industria textil muy, pero muy fuerte, y también tenía una industria de la medicina, tenía las principales escuelas de medicina de ese entonces, y habían descubierto varios remedios para tanto oído como para los ojos, lo cual hacía un lugar realmente que había sido muy próspero desde lo económico. La iglesia, si bien no hay una aseveración bíblica para afirmarlo, pero se puede pensar tranquilamente por lo escrito en Colosenses, de que Epafras ha sido uno de sus fundadores, o por lo menos de los pastores que estuvo trabajando con los hermanos allí en la Odisea. Es muy lindo en Colosenses, que son cartas tal vez muy hermanadas con la iglesia en la Odisea. De hecho, va a decir la carta en Colosenses 4 de que la carta de Colosenses sea leída a los hermanos de la Odisea, y la carta que le había escrito a los hermanos de la Odisea también sea escrita. No estamos hablando de esta carta puntual, se ve que de otra que no ha quedado registros en las escrituras, ¿no? Pero que también esa carta de la Odisea sea leída en Colosas. Y allí va a hablar acerca de Epafras, de cómo sentía su constante preocupación por los hermanos allí en la Odisea y en Hierápolis, que es la localidad de ahí cerquita. Así que no lo podemos afirmar, pero seguramente Epafras, al igual que Pablo, tuvieron mucho que ver, con la fundación de esta iglesia allí en la Odisea. Ahora, como dije al principio, es llamativo, queridos hermanos, que a esta iglesia el Señor no reconoce ningún elogio. Podemos ver por las otras 6 cartas que el Señor siempre hay algo que rescata de las iglesias, pero en la carta de la Odisea no va a reconocer en principio ningún elogio. Va a presentar directamente con mucha severidad un juicio
hablando acerca del estado en el cual estaba esta iglesia. Ahora, realmente en Lucas 18:8, capítulo 18, versículo 8, justamente hay una reflexión del Señor allí que dice que cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y pensando en esta iglesia y en esta carta, como tal vez esto que hablaban algunos hermanos, el aspecto cronológico, y sabiendo que estamos en las etapas finales, hermanos, ¿no? Nadie sabe el día ni la hora que el Señor vendrá, pero sin lugar a dudas estamos todos convencidos de que podría ser en cualquier momento. Las cosas están dadas para que el Señor pueda venir en cualquier momento. Ahora pensemos, si realmente esta carta representa el estado actual del cristianismo. El cristianismo es algo genérico, pero ¿cómo está nuestra vida? ¿Nuestra vida se representa también con el estado de los creyentes en la Odisea, en los cuales el Señor no tiene nada bueno para decir de nosotros? Es una reflexión, hermano. Yo no estoy, por supuesto, por favor, que se entienda bien, no estoy acusando a nadie, y si tuviera que acusar a alguien, el primero que acusaría sería a mí, sin lugar a dudas. Me pongo en primer lugar en este sentido. Pero, queridos hermanos, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Que este versículo realmente se me retumba en los oídos en varias oportunidades, ¿no? Cuando veo mi vida, cuando veo las situaciones, cómo me conduzco. Queridos hermanos, que esta situación no sea la de ninguno de nosotros. Por favor, Dieguito, avanzamos en otro. Y la segunda parte del versículo 14 dice que escribe el ángel de la iglesia en la Odisea y va a decir así, va a presentar al Señor, va a describir al Señor de esta manera: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Y es bien clave cómo se presenta el Señor aquí mismo en esta carta, porque justamente era una iglesia que no estaba, hasta en algún punto estaba desconfiando de que Jesucristo tal vez era una creación de Dios, pero no era Dios en sí mismo. Y va a decir aquí, hablando acerca del Señor, el amén. Cuando decimos amén, es algo que decimos que así sea. Es firme en su propósito. La expresión bíblica amén expresa certeza y veracidad. Es algo digno de confianza. En 2 de Corintios capítulo 1, versículo 20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. ¿No es cierto? Y así se presenta en primer lugar el Señor, el amén, la expresión de certeza y de veracidad. Y después va a decir el testigo fiel y verdadero, fiel en su proclamación. En la industria de los juicios, lamentablemente hay personas que reciben dinero y testifican cualquier cosa. Ahora, el testimonio de quien va a hablar aquí es un testimonio fiel y verdadero. Es decir, lo que va a decir el Señor aquí en la iglesia, hay que prestar atención. Va a contar las cosas con lujo de detalle tal cual son. Es un testimonio fiel y es un testimonio verdadero. Y ahora, ratificando nuevamente este concepto de que el Señor Jesucristo es Dios mismo, va a decir allí, también lo van a presentar al Señor como el principio de la creación. Es decir, preeminente en la posición de este Señor. Es el principio de la creación. Esto destierra cualquier herejía que pudiera estar dando vueltas por la iglesia acerca de que Cristo no era una de las personas de la deidad. Y en Colosenses capítulo 1, versículo 15, podemos leer algo ratificando justamente esto, y fíjense lo que dice el capítulo 1, versículo 15 de Colosenses. Dice, Él, hablando del Señor Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz
mediante la sangre de su cruz. Este es nuestro Señor. Y así se lo presenta el ángel a la iglesia en la Odisea, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Jesucristo tuvo principio como hombre, pero Él fue el principio de todo, siendo Dios. Cristo es el mejor ejemplo de estas virtudes que se destacan aquí como presentador de la carta. Avanzamos por favor una más, Diego. Y vamos a ver en el capítulo, en el versículo, 15 y 17, va a decirle entonces, ahora comienza el juicio, ¿no es cierto? La denuncia y la condena contra esta iglesia. Y va a decir allí, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Qué soberbia, ¿no?, en esta expresión. Sin embargo, dice, y tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Versículo 15 dice, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Y nos habla, hermanos, del conocimiento penetrante y profundo del Señor Jesucristo a cada uno de nosotros. Él escudriñaba a cada uno de los creyentes en la Odisea. Recuerden que anteriormente leímos que era un testigo fiel y verdadero. Es decir, esto que está diciendo aquí el Señor es un conocimiento profundo de cada uno de los creyentes allí. Y fíjense que en situación negativa va a decir, no son fríos. Es decir, no son paganos o ajenos a mis planes, a mis conocimientos. No, no son fríos. Pero también en la visión positiva de la temperatura va a decir, tampoco son calientes. Es decir, no tienen el fervor y la consagración de entender de que sus vidas no son suyas sino mías. Mateo 24:12 dice también allí la palabra, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En Romanos 12:11 dice, y en lo que requiera diligencia, fervientes, usándose esta misma palabra de lo que es ser frío o ser caliente. En lo que requiere diligencia, fervientes, sirviendo al Señor. La palabra de Dios describe a Apolos, recordarán ese evangelista que se describe allí en Hechos, como una persona de espíritu fervoroso. Esto es caliente, este es el caliente que decía el Señor. No son fríos, es decir, no es que no son personas que no conocen y entonces, bueno, están fríos, están muertos. No están ni fríos ni calientes. Y la declaración y el juicio va a ser lo que dice el versículo 16, por cuanto eres tibio. Es decir, hubo un momento en la vida de ellos en el cual hubo un fuego de amor al Señor. Hubo un amor profundo al Señor. Pero ahora va a decir el Señor, eres tibio. Eso se enfrió. Probablemente esta forma de describir el amor era muy, muy gráfica para los hermanos en la Odisea, porque ellos estaban cerca de las aguas de los manantiales de Hierápolis. Un manantial que no servía ni como agua potable, porque era tibia esa agua, ni tampoco servía como una terma medicinal. Era inútil, era ineficaz. Y de esta forma describe el Señor a los creyentes en la Odisea. Esta condena tiene una situación de la compasión del Señor, de hacerles ver a los creyentes de la Odisea lo que podrían estar haciendo de sus vidas si no lo están haciendo. Lo que podrían ser y no son. Y entonces va a decir, te vomitaré de mi boca. Y leyendo en varios comentarios, dicen que la mejor forma de expresar esta frase es estoy a punto de vomitarte de mi boca. Es decir, ¿vieron como cuando uno como padre dice, mirá, volvés a hacer esto otra vez y viene el chachá? o viene la reprensión cuando a nuestros hijos pequeños, ¿no es cierto?, reprimimos así. Y el Señor va a decir, estoy a punto de vomitarte de mi boca.
Queridos hermanos, a pesar de que no había ningún elogio, y a pesar de que hay un juicio muy severo contra estos creyentes, el Señor está recriminando porque aún tiene esa paciencia de llamar a la reflexión. Ahora continúa el versículo diciendo, porque tú dices, ¿no? Y fíjense, soy rico y me he enriquecido. Qué vana es la gloria cuando nos describimos mirándonos con los ojos con los que tal vez Samuel miraba cuando elegía a los hijos de Eli, ¿no es cierto? Y se dejaba sorprender por lo que se ve por los ojos. La vanagloria es la confianza total en sí mismo. Estos creyentes decían, sí, son ricos, porque ciertamente eran ricos en cuanto a los términos de este mundo. Tenían muchas de las riquezas que este mundo da, pero espiritualmente estaban en bancarrota. La Odisea era una pobre iglesia en cuanto a lo que es términos espiritual. Era una pobre iglesia rica. Abundaba en todo, abundaba en intelecto, en propiedades, en organización, en programas, pero estaba espiritualmente en bancarrota. No tenía ninguna riqueza espiritual. Por favor, avanzamos en los versículos que siguen y vamos a ver que en el versículo 18 al 19 dice, por tanto yo te aconsejo, y fíjense cómo el Señor va a ser tan claro en esta advertencia, en esta exhortación, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Qué frase maravillosa. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dice, por tanto te aconsejo que de mí compres, ¿no? Fíjense que el tono no es un tono de mandamiento, es un tono de gracia, como un padre cercano a su hijo que no busca, digamos, obligarlo a hacer lo que tiene que hacer. Te aconsejo, es un llamado que implica una gracia, ¿no es cierto? Pero que de mí compres, y esta expresión después habla de urgencia, es un consejo, pero hecho con suma urgencia. Y fíjense que le va a recomendar tres cosas. ¿Y cómo va a estar el Señor golpeando en la columna, una columna vertebral que está toda dañada? La columna que sostenía la iglesia, que era su oro, que era su industria textil y su industria medicinal, van a ser los tres golpes que el Señor va a estar dando, porque le va a decir en primer lugar que compre oro refinado en fuego. El oro abundaba en esta iglesia, era una iglesia rica, pero le va a decir que compre oro refinado en fuego. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, allí Pedro va a estar escribiendo en la epístola y va a decir, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. ¿Por qué es esa prueba? Para sacar todo lo que no sirve, ¿no? Ese oro de este mundo no estaba sirviendo. Y fíjense que dice, vos confiás en el oro, pero te aconsejo que compres oro refinado en fuego, haciendo un énfasis acerca de la fe que estos creyentes no estaban teniendo. Filipenses capítulo 3, versículo 7, Pablo va a decir, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, y las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, y fíjense qué hermosa expresión, no teniendo mi propia justicia, como la que sentían estos creyentes, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Queridos hermanos, esta iglesia estaba teniendo fe en algo equivocado. Y la fe que le demandaba el Señor era la fe en Él. Ahora, también esta iglesia tenía, volvemos a repetirnos, mucha lana y mucho comercio textil. Sin embargo, fabricando y teniendo industria para vestir al mundo,
ellos estaban desnudos. Fíjense que dice, te recomiendo también que compres vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la desnudez de tu vergüenza. Dejar desnudo en esa época a una persona era un símbolo de humillación tremendo. Queridos hermanos, sabemos que el Señor Jesucristo fue despojado de sus vestidos y fue crucificado allí en la cruz del Calvario, desnudo. Y a pesar de que Él, el Señor Jesucristo, estuvo desnudo, allí desnudo cubrió el pecado de todos nosotros. El Señor Jesucristo allí en la cruz fue humillado. Y allí humillado, a cada uno de nosotros nos exaltó hasta lo sumo, de tal manera de que tenemos el título más maravilloso de todos: ser llamados sus hijos. Esta iglesia probablemente tenía muy buenos vestidos de ese momento, pero el Señor va a llamar a que se vistan de esas ropas de humillación, de despojarse. A pesar de estar muy bien vestidos, estaban desnudos, porque realmente no estaban en una actitud de humillación, sino más bien en una actitud de creerse de que, como bien dice allí la palabra de Dios, ¿no es cierto? Yo tengo todo lo necesario, soy rico, y estaban desnudos. Y en tercer lugar, le va a decir, unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué mensaje tan duro habrá sido para los creyentes en ese momento? ¿Cómo? La medicación que yo mismo he creado para hacer ver, ¿me la tengo que poner a mí mismo? ¿Estoy ciego acaso? Los inventores del colirio son prácticamente los que lo usaban, no estaban viendo su propio estado. Se miraban con lo que ven los ojos, pero no miraban tal cual el Señor mira. Y me gusta, hermanos, la expresión que dice, yo reprendo y castigo a los que amo. Y la palabra que usa allí para describir el amor es el amor fileo, es el amor que de griego sería la palabra fileo, que es el amor parental, es el amor familiar, es el amor filial. Es ese amor que en alguna manera necesita mostrarle a su hijo que está en un error. Es decir, es un amor que busca llamar a la reflexión. Yo reprendo a los que amo. Como te amo, te tengo que mostrar que estás mal. Y entonces va a decir, sé pues celoso y arrepiéntete. Celoso está expresado en un presente imperativo. Y arrepiéntete de la misma forma. Y hay una traducción distinta de esta frase que por lo menos me sirvió para entender mucho mejor esta expresión, y que dice, comienza pues a arrepentirte de inmediato y sé continuamente celoso. Es decir, es una actitud que hay que hacerla de manera continua y urgente, de forma inmediata. Comienza a arrepentirte de inmediato y sé pues continuamente celoso. Hermoso texto. Y avanzamos, por favor, hermanos, en el versículo que sigue, en los versículos 20 y 21. Y entonces el Señor, luego de su reprensión a la iglesia y de mostrar realmente el amor que tenía por estos creyentes, fíjense qué texto tan maravilloso, muy conocido por todos nosotros. Va a decir el texto del versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. La expresión, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Podríamos decirla con el grado de urgencia que estaba el Señor allí, he aquí he tomado mi posición de estar frente a la puerta y llamarla, golpear allí para que me escuche, para hacerme visible. Es una frase que a los creyentes de la Odisea le va a llamar la atención, porque es la expresión de que es un rey que está parado a la puerta, con la puerta cerrada delante de su cara, a la espera de que un mendigo le abra la puerta de su casa. Queridos hermanos, qué
pensar que realmente es así el Señor para cada uno de nosotros. Es una expresión que no puede estar mejor usada en este momento, donde estamos reunidos aquí, sus hijos, los que hemos creído en Cristo, los que un día hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Ahora, ¿el Señor está fuera todavía? O tal vez en el momento en el que estamos atravesando hoy en nuestra vida. ¿Está con nosotros adentro, teniendo un vínculo, o está fuera? ¿Le estamos escuchando a Él? Porque la palabra de Dios dice, aquí estoy a la puerta y llamo. El Señor está hablando, no está paradito allí en la figura que usa el Señor, y bueno, no sabía, Señor, no, me hubiera llamado. Aquí estoy a la puerta y llamo. Queridos hermanos, el Señor nos habla. Pobre de mí si yo no lo escucharé. ¿Cuánta pérdida tendría en mi vida por cada momento, por cada día, que no escucho al Señor? Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y dice que si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, dice la frase, ¿no? Y esto es hermoso, hermanos. Cristo garantiza entrar. Si nosotros tomamos la actitud de escucharlo y abrir la puerta, Él entra. Y no solo entra, hermanos, la palabra de Dios dice, y cenaré con Él y Él conmigo. Y en aquella época, cuando se escribió esta carta, el cenar, el pasar un momento de comer juntos, solamente se daba en un vínculo fuerte y cercano. No se comía con cualquiera. Queridos hermanos, me encanta pensar en esto. No importa tal vez la situación en la que hoy nos encontremos, pero si oímos su voz y le abrimos la puerta, y esta figura habla de dejar que Él obre en nuestra vida, de que Él entre en todo nuestro ser, en nuestro hogar, en nuestro vínculo, en nuestro trabajo, en lo que hacemos cotidianamente, en nuestra familia. Y cenaremos, dice, y cenaré con Él y Él conmigo. Es un disfrute mutuo, hermanos. Los dos comensales van a disfrutar. El Señor de estar cerca nuestro, hermanos. ¿Ustedes comprenden esa figura maravillosa? El Señor disfruta de estar con nosotros. Pero nosotros también vamos a disfrutar de estar con Él. Dice, cenaré yo con Él y Él conmigo. Todo el error de la iglesia de la Odisea, que puede ser el error de tu vida y de mi vida hoy. Ya el Señor dijo todo lo que tenía que decir. Ahora después mandó, yo reprendo porque amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Estoy a la puerta y llamo. Queridos hermanos, esta carta termina mostrándose el Señor en esa actitud de estar cerca nuestro. Y en el último, ya para terminar el estudio, hermanos, como todas las cartas que se escribieron en estos capítulos, termina diciendo lo mismo, ¿no? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, esta iglesia en la Odisea no tenía nada para elogiar. Ahora, a pesar de no tener nada para elogiar, el Señor tenía allí hijos a los cuales amaba y los quiso llevar a la reflexión. Yo no sé, hermanos, cuál es la situación de cada uno de nosotros hoy. No necesito saberlo. El Señor lo sabe. Recuerden que el Señor comenzó diciendo, ¿no? Yo conozco tus obras, yo conozco. Y el Señor conoce a cada uno de nosotros. Y termina diciendo, el que tiene oído, oiga. Pensemos que si esta iglesia es la que representa esta etapa del cristianismo, tal vez nosotros hoy tengamos que estar escuchando al Señor, tal vez fuera. Tal vez tenemos al Señor del lado de la puerta, del lado de afuera. Que cada uno de nosotros podamos ser sensibles a la voz del Señor. Abrir la puerta y disfrutar de la comunión del soberano, del Rey de Reyes y del Señor de Señores. En esta epístola termina
En esta carta termina este periodo, ¿no es cierto? Las cosas que son. Queridos hermanos, cada uno de nosotros sabe en el estado en el que está. Nos podemos engañar a nosotros mismos, pero nunca al Señor. Si tenemos al Señor del otro lado de la puerta, escuchemos su voz y abramos urgentemente la puerta y disfrutemos de la comunión. Hasta que el Señor venga, que hermanos, no desperdiciemos un minuto más sin disfrutar de la preciosa comunión del Señor Jesucristo con cada uno de nosotros. Queridos hermanos, que el Señor bendiga su palabra, porque lo único que puede cambiarnos, lo único que puede bendecirnos, lo único que puede darnos paz es su palabra. Que el Señor bendiga su palabra en este día en cada uno de nosotros. Amén. Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. No quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita